La vida de los trabajadores mexicanos no ha estado ausente de abusos e injusticias a lo largo de la breve historia independiente de nuestro país. Los sindicatos aparecieron por primera vez con ejemplos como el movimiento cartista, el ludismo y con el movimiento ocasionado por el Manifiesto Comunista y el nacimiento de la Primera Internacional. En México, la historia de los derechos de los trabajadores nace con la Revolución Mexicana, en la época del último general de la Revolución, Lázaro Cárdenas del Río, quien inicia obras populistas, entre ellas la fundación de la Confederación de Trabajadores de México. Desde entonces, los sindicatos mexicanos han sido vistos como enemigos de la honestidad, los villanos de la película, ya que estar afiliado a ellos significaba estar marcado de por vida como un empleado conflictivo, dificultando las contrataciones del trabajador. Fidel Velázquez guió a la CTM al servilismo de las posturas del Partido Revolucionario Institucional, dando una imagen que perdura hasta nuestros días: corrupción, nepotismo y abuso. Pero, ¿cómo funcionan realmente los sindicatos? Si bien es cierto que la ley se dice que solamente se requieren 20 trabajadores, aparentemente es muy fácil. Lo cierto es que en la ley laboral también se establece otro requisito, que los sindicatos tienen que tener reconocimiento por parte del Estado. Y ahí es donde empieza el trastabilleo, ¿verdad? Los obstáculos a los que se enfrentan. Si son trabajadores regidos en materia local, pues entonces se acudirán ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Si son por cuestiones de competencia de la industria federal, entonces acudirán ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si son del apartado B, o sea, los trabajadores públicos, pues tendrán que acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y ahí el Estado tiene que expedirles un documento mejor conocido como la toma de nota. Esa toma de nota, ese es el requisito fundamental para que los sindicatos puedan actuar, puedan contratar, puedan representar, puedan emplazar a huelga. Todas las actividades, la representación, la personalidad, si no la tienen, no pueden actuar en concreto. Entonces el Estado determina a quién se lo da y a quién no. A lo largo de la historia sindical en México, se ha dicho que el Estado es solo un simulador de las condiciones laborales y que se ha controlado el otorgamiento de tomas de nota como método de control político, formando oscuras alianzas entre jueces y líderes sindicales para aplazar la entrega de los documentos necesarios para validar legalmente la defensa de los trabajadores. Hoy por hoy, la situación de los sindicatos está en crisis. Esto es un gran obstáculo para cumplir los objetivos de un sindicato, que son básicamente superar los malos salarios y hacer que el trabajador esté en mejores condiciones y que estén equilibrados. Actualmente, hablar de líderes sindicales es casi un sinónimo de hablar de opacidad y corrupción a los más altos niveles. Tenemos como ejemplos a Elbester Gordillo, líder sindical de trabajadores de la educación, quien recientemente fue apresada. Pero aún hoy, existen líderes sindicales cuya reputación es de lo más baja, como Romero de Champs o Napoleón Gómez Urrutia, que en este preciso momento gozan de total libertad e incluso cierta protección política. Bueno, aquí en el caso de México tenemos un problema estructural de fondo y que tiene que ver con el sistema o el modelo sindical que se implantó en nuestro país desde los años 30 y que se fue acuñando de manera que los sindicatos se convirtieron en órganos de control de los trabajadores, no de representación o de defensa de sus intereses, sino de control. Y esto tiene que ver pues con la existencia del llamado sindicalismo oficial, que durante muchos años encabezó la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, al frente de la cual, como ustedes recordarán, estuvo este líder nonagenario Fidel Velázquez. Los sindicatos entonces se convirtieron, repito, en órganos de control, en órganos corporativos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, de manera que un trabajador, para entrar a laborar en un centro de trabajo, tenía necesariamente que afiliarse no solamente al sindicato, sino al PRI. Realmente se deben enfrentar no solamente a autoridades y a gobiernos que impiden su organización independiente, porque precisamente son los encargados de mantener el control sindical,
lo corporativo, sino también a la acción de los patrones que normalmente pues están arreglados con los sindicatos oficiales y que no permiten que los trabajadores sean autónomos, se autogobiernen. El hecho de formar sindicatos es casi como retar al Estado, pues en la actualidad, en México, es difícil hacer y mantener un sindicato, ya que los derechos de los trabajadores no son respetados al 100% y el gobierno se aprovecha de la falta de cultura que tiene la población trabajadora sobre sus derechos. El problema es que no hay una cultura, no hay una tradición de pedir rendición de cuentas. A partir del mes de noviembre del 2012 hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo y donde había generado grandes expectativas, entre otros aspectos, por mayor exigencia a los líderes, mayor transparencia, mayor rendición de cuentas. Sí hay algunas reformas, sí hay algo de transparencia, pero hasta la fecha no se ha visto ningún resultado, la publicación de los contratos colectivos. Lo más importante es cuántos contratos, por ejemplo, se ha propuesto durante muchos años que haya un registro de todos los contratos y de los sindicatos para ver quién es quién, y eso se ha negado. El patrón retiene las cuotas, se las entrega al líder, al secretario general, y normalmente, aun cuando en la ley establece que cada 6 meses tiene que estar informando, y hubo una reforma en la Ley Federal del Trabajo de que no es dispensable, o sea, puntualmente lo tiene que hacer, nadie lo cumple. Y eso no puede ser sustituido más que por la conciencia y la educación de los trabajadores. Si nosotros como clase trabajadora no exigimos, cualquiera en el ámbito que nos encontremos, pues los líderes o los patrones no van a rendir cuentas. Para el movimiento obrero, es el trabajador mismo quien, mediante la ignorancia de su papel y de sus derechos, y ante el temor al despido, cede ante las exigencias de los patrones. La constante máxima es la carencia de conocimiento que tenemos sobre nuestros derechos laborales, sobre las instancias que deben de responder ante los conflictos y, sobre todo, la corrupción de las autoridades y de los deberes sindicales. También es un factor determinante la constante falta de unión de los sindicatos y los cansados trámites burocráticos que se utilizan para mermar las exigencias de los obreros. Ante la problemática, la solución sería la reestructuración del sistema educativo, la impartición de clases que sirvan para la comprensión de los derechos laborales, fomentar el pensamiento filosófico que auxilie la conciencia del papel del trabajador en el sistema capitalista, la mayor regulación de los sindicatos, la mayor libertad de información y la constante renovación de los líderes sindicales para evitar las continuas reelecciones como las de Fidel Velázquez y otros líderes corruptos, la prohibición de los acuerdos individuales efectuados con trabajadores que puedan llevar a la disolución de los aparatos sindicales. Los acuerdos serán regulados mediante una comisión de la que será excluido el gobierno. Bueno, el problema de la cultura en materia sindical tiene que ver con la cultura política y con el entorno cultural que existe en el país. Realmente, en este sentido, somos un país todavía subdesarrollado. Efectivamente, no hay una cultura sindical democrática. Lo que hay es una cultura sindical en donde nos hemos acostumbrado a que sean los patrones los que nombren a los dirigentes o que elijan los sindicatos. La situación actual del sindicalismo en México es crítica. Existen numerosas trabas gubernamentales que permiten su fácil disolución en caso de conflictos de interés político. Para que un sindicato pueda alcanzar en totalidad sus objetivos, es necesario tener una base ideológica sólida, que sus agremiados no caigan en redes de corrupción, complicidad o conformismo. Pero lo más alarmante es la falta de conciencia de los trabajadores, que desgraciadamente permite que los empleadores aprovechen esta desventaja para imponer condiciones de trabajo que los benefician solamente a ellos. Hoy, más que nunca, es necesario un cambio en la percepción que existe sobre los sindicatos. Deben dejar de ser entendidos como simples grupos de choque afiliados a determinado partido, y se debe reivindicar su esencia original, de defensa de todas las personas que trabajan para mejorar sus condiciones de vida.